Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saludos de paz. En el vídeo de hoy vamos, inshallah, a hacer el tafsir, la explicación del capítulo 110 del Noble Corán, Surat An-Nasr. Le pedimos a Allah que esta explicación sea una especie de antorcha para que iluminemos nuestras vidas con el Corán. Así que, como siempre, sin más dilación, Bismillah, Nabda. En una ocasión, Emir el-Mu'minin, el líder de los musulmanes, de los creyentes, Omar ibn al-Khattab, estaba reunido con sus compañeros y entre ellos había un niño. Entonces, subhanallah, sus compañeros le increparon, le dijeron: oye, Omar, ¿por qué hay un niño entre nosotros? Tenemos hijos que tienen la edad de este niño. Entonces Omar quiso hacerles ver por qué ese niño estaba aquí, por qué ese niño estaba en esa reunión. Estaba en esa reunión por el conocimiento que tenía y Omar quiso que sus compañeros lo supieran. Entonces Omar le preguntó a sus compañeros: ¿qué sabéis sobre la sura إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا? Que en español quiere decir: cuando llegue la ayuda de Dios y la victoria y veas a la gente ingresar en masa a la religión de Dios, glorifica entonces alabando a tu Señor y pídele perdón. Él, Dios, es el perdonador. Esto es, subhanallah, lo que dice la traducción del significado de este capítulo. Entonces, cuando Omar les preguntó a sus compañeros: ¿qué entendéis en este capítulo? Pues le explicaron lo que aparentemente significa. Dios está hablando de que cuando llegue la ayuda, el socorro de Dios, que después de eso, pues que Muhammad, que la paz sea con él, debe de pedir perdón y debe glorificar a Dios, etc. Y dijeron lo aparente de este capítulo. Entonces, después de que los compañeros de Omar hablaron, le preguntó a este niño, que se llamaba Abdullah ibn Abbas, y le dijo: ya Abdullah, ¿qué sabes sobre este capítulo? Entonces Abdullah, que Dios tenga misericordia de él, dijo: en este capítulo Dios le está informando a Muhammad, que la paz sea con él, a nuestro profeta, que dentro de poco va a morir y va a pasar a la otra vida. Entonces Omar dijo: lo que has dicho de esta sura, de este capítulo, es lo que yo conozco de este capítulo. Entonces se quedó de manifiesto, subhanallah, que Allah le había dado conocimiento. En el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de este capítulo por el cual Omar preguntaba a Abdullah. Vamos a hablar de un capítulo que fue una especie de bushra, de buena noticia para el profeta, una especie de consuelo. Este capítulo, el 110, habla sobre la victoria de Dios, la ayuda de Dios, subhanallah. Y el capítulo anterior, Suratul Kafirun, que inshallah veremos en el próximo vídeo, que está justamente al lado de este capítulo, habla sobre la unidad de Dios. Habla de que nosotros debemos de adorar únicamente a Dios. Y subhanallah, con este orden es como si Dios nos estuviera diciendo: si tú adoras solamente a Dios, si tú dejas tus shahawat, tus shubuhat, dejas tus deseos, tus placeres y adoras únicamente a Dios, automáticamente vendrá la victoria en tu vida. Y de la misma manera que el capítulo 109 habla sobre la unicidad de Dios y solo adorarle a Él, y automáticamente en el capítulo 110 se habla sobre la victoria de Dios y la ayuda de Dios, pues en tu vida ocurrirá lo mismo. Si tú unificas a Dios, si tú pones a Dios el primero en tu vida, automáticamente tú obtendrás su victoria, su socorro, su ayuda. El primer versículo de este capítulo dice: A'udhu billahi minash shaitani rajim, me refugio en Allah del maldito demonio, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el lleno de compasión, el lleno de misericordia. Dice el primer versículo de este capítulo: Idha ja'a nasrullahi wal fath, cuando llegue el socorro, la ayuda de Dios y la victoria. Subhanallah. La victoria, ¿a qué se refiere? Pues muchos mufassirín, muchos comentadores, sabios que explican el Noble Corán, dicen que esta victoria se refiere a cuando los musulmanes entraron en Mecca. Y después de que fuera un sitio donde se hacía idolatría, vinieron los musulmanes y vinieron con el Islam, subhanallah, y pudieron entrar a Mecca. Esta victoria se refiere a esto, a la entrada de los musulmanes en Mecca, subhanallah. Una victoria que no fue solamente que los musulmanes después de mucho tiempo pudieran entrar a Mecca y pudieran ser aquellos que llevaron los asuntos de Mecca, aquellos que gobernaban Mecca, sino que fue una victoria, subhanallah,
en el sitio que Dios más ama, en Meca. O sea, no fue una victoria normal y corriente, fue una victoria en el sitio, repito, que Dios más ama, que es Meca, que es el Haram el-Mekki. Fue una victoria no solo territorial, sino que fue la entrada del Islam en los corazones de las personas. Fue una victoria que permitió que la idolatría se fuera de este sitio sagrado y entrara la verdad. Fue una victoria que permitió ver a los árabes de toda la península arábiga que este din, que esta religión era la verdad. Porque los árabes sabían que la Kaaba en Meca estaba protegida. Ya sabéis vosotros, o seguramente la mayoría de vosotros conocéis la historia del elefante. Este ejército, subhanallah, que intentó conquistar la Kaaba, Meca, justamente el año en el que el profeta Mohammed, que la paz sea con él, nació. Pero Allah Azza wa Jal vino con un ejército, mashallah, de los ejércitos que él tiene, y impidió que conquistaran la Kaaba. En este caso fue un ejército de pájaros, subhanallah. Entonces la gente, los árabes, desde antaño hasta muy recientemente, sabían que la Kaaba estaba protegida. Y si alguien conseguía entrar a la Kaaba y dominarla y liderarla y llevar sus asuntos, es porque Allah, es porque Dios estaba con ellos. Entonces, cuando la gente vio que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y los musulmanes entraron en la Kaaba, se dieron cuenta de que Dios estaba de su parte. Y fijaros cómo este primer versículo dice «Idha ja'a nasrullah wal fath», cuando llegue la ayuda de Dios y la victoria. Y fijaros en el orden. Dice la ayuda de Dios y después dice la victoria. Es como si Dios nos estuviera diciendo vincular vuestros corazones a mí, pedir la ayuda, el socorro de mí. Y entonces vendrá la victoria. Esto es puro tawhid, es puro monoteísmo, es puro islam. En este versículo Dios nos enseña que tenemos que vincular nuestros corazones ¿a quién? A aquel que nos ha creado, a aquel que ha creado los cielos y la tierra, a aquel que tiene en sus manos todos los asuntos. Y fijaros también que dice Nasrullah, la ayuda de Dios. No dice la ayuda de Mohammed, la ayuda de los sahaba, la ayuda de tu jefe, la ayuda del presidente, la ayuda del rey. ¿Por qué? Porque la ayuda viene de Dios. No viene de lo que tú hagas, no viene de tu jefe, no viene del rey, del presidente, no viene ni siquiera del propio Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, de nuestro profeta que tanto amamos, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. An-Nasr, la ayuda, el socorro, viene de Allah. Entonces, en todos los problemas que tengas en tu vida, busca socorro, busca ayuda, busca apoyo. ¿En quién? En Allah. Aquel que dice kun fayakun, sé y es. Ese problema que tienes, que ves tan grande, esa depresión, ese estrés, esos problemas con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, Dios es capaz de resolvértelos en tan solo un segundo. Sé paciente hasta que llegue esa victoria, hasta que llegue ese socorro, pero pídesela a Dios, porque quizá Dios ha decretado que ese asunto que tú tienes tan complicado, ese problema tan complicado que tienes, ha decretado que se solucione cuando tú vuelvas a Él, cuando tú seas humilde, cuando te humilles, cuando le hagas súplica, cuando hagas dua, entonces Allah tenía decretado que se solucione. Como musulmanes nos tiene que quedar claro que la ayuda viene de Allah. Es por eso que Allah, Dios, en el noble Corán dice «In yansurukumullah fala ghaliba lakum». وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ, que se podría traducir al español como: si Dios os da la victoria, os da ayuda, os da socorro, no habrá nadie que pueda venceros. Pero si os abandona, ¿quién podrá ayudaros fuera de Él? Así pues, que en Allah confíen los creyentes. Este versículo, que es de otro capítulo, pero que viene a cuento con el tema que estamos tratando, nos dice, oye, que si Allah está contigo, vas a vencer en cualquier problema que tengas. La victoria viene de Allah, el socorro viene de Allah, la ayuda viene de Allah. Encomiéndate a Él y sé paciente hasta que llegue. Sé paciente hasta que llegue. A lo mejor esa victoria que tú anhelas tanto no es tan buena para ti y Allah tiene otro tipo de victorias preparadas para ti. Así que encomiéndate a Allah, deja todos tus asuntos en Allah. Y di, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirah hasanah, wa qina adhaban nar. Ya Allah, danos lo mejor en esta vida y lo mejor en la otra y sálvanos del castigo del fuego. Y repito, la victoria, el socorro, la ayuda viene de Allah. No importa que un país tenga un ejército más grande, otro país un ejército más pequeño, no importa que uno sea más rico, el otro más pobre, si Dios
si Dios ayuda a ese pueblo, aunque sea más pobre, aunque el ejército sea más pequeño, es capaz de vencer, como vencieron los sahaba y el profeta Muhammad, que la pasa con él, en la batalla de Badr. Y como dicen los sabios, la victoria, idha ja'a nasrullahi wal fath, cuando llegue la ayuda de Dios y la victoria. Esta victoria se refiere a la entrada de los musulmanes en Meca y también a la entrada del Islam en los corazones de la gente. Esto también es parte del significado de este versículo, la victoria, no solo física del lugar de Meca, sino espiritual. Esa entrada del Islam en los corazones, en los intelectos, en la vida de cientos y miles y millones de personas, a raíz de la entrada de los musulmanes en Meca. Y recuerda que hubo sahaba, subhanallah, que fueron parte de la construcción de los cimientos de la comunidad musulmana, pero que después no vieron con sus propios ojos al-Nasr, la ayuda de Dios, o no vieron al-Fath, la victoria final. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen los sabios, nosotros como musulmanes tenemos que intentar adorar a Dios lo mejor que podamos e intentar ser parte del islah, de la mejora de la comunidad. Aunque nosotros estemos viviendo en un momento o en un espacio en los que los musulmanes son inferiores, entre comillas, o son, por así decirlo, humillados o no son respetados, no importa. Así estaban también los sahaba al principio de la misión y fueron pacientes. Y hubo muchos sahaba, tanto hombres como mujeres, que murieron y fueron shuhada, fueron mártires y no llegaron a ver ese fath de Meca, pero fueron las causas para que ese fath de Meca fuera posible, para que esa entrada a Meca fuera posible. Entonces, nuestra misión, repito, como musulmanes, es ser lo mejor que podamos, adorar a Dios lo mejor que podamos, no importa cómo esté nuestro alrededor, si los musulmanes están gobernando, no están gobernando, están mejor, están peor, la situación sea como fuere, tú sé parte del islah, sé parte de la mejora de la comunidad musulmana. Si finalmente Dios decreta que tú ves cómo llega el fath, cómo llega la victoria en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, cómo los musulmanes mejoran, si lo ves, alhamdulillah, si no lo ves, no pasa nada, tú habrás sido parte de ese éxito. Como fueron los sahaba, ¿no? Los sahaba que no vieron esa entrada a Meca de los musulmanes, porque murieron antes, fueron parte de esa victoria, aunque no lo vieron, subhanallah. Entonces, nuestra misión es, nos encontremos donde nos encontremos, ser parte del cambio. Y después de estos versículos, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, cuando llegue la ayuda de Dios y la victoria, y veas a la gente entrar en masa en la religión de Dios. Lo lógico es que Dios hubiera dicho, fahmadillah. Pues cuando veas todo esto, dale gracias a Dios. Pero no. Dios dice, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Dios le dice a Muhammad, que la paz sea con él, glorifica a tu Señor, dale gracias y pídele perdón. En verdad que Dios es indulgente, es perdonador. O sea, subhanallah, después de decirle al profeta Muhammad, cuando venga mi ayuda, cuando llegue la victoria, cuando veas a la gente entrar en masa a la religión del Islam, pide perdón. Glorifica a Dios, dale gracias y pide perdón. Subhanallah. Fijaros la importancia de pedir perdón. ¿Y por qué en vez de decir fahmadillah, pues dale gracias a Dios, dice esto, Allah? ¿Cuál es la sabiduría que hay detrás de esto? Glorifica a Dios, dale gracias y pide perdón. Pues, subhanallah, ¿cuál era la misión del profeta Muhammad, que la paz sea con él? Transmitir el mensaje del Islam a la gente, de manera completa, de manera clara, para que la gente entrara al Islam, en masa, con el permiso de Allah. Esa misión ya estaba completada, subhanallah, ya estaba completada. El profeta, que la paz sea con él, había transmitido el mensaje por completo, de una manera clara y sencilla, para que todo el mundo pudiera entenderlo, para que todo el mundo, de oriente a occidente, en cualquier parte del mundo, cuando escuchara el mensaje, supiera que es la verdad. Y como él ya había transmitido el mensaje de manera clara y sencilla, como ya también la gente había empezado en masa a entrar al Islam, su misión había acabado. Entonces Dios, de una manera sutil, le estaba diciendo, tu misión ha terminado, prepárate para el encuentro conmigo, porque tus días en esta vida mundanal se van a acabar. Por eso Dios dice, pídeme perdón. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Subhanallah, es como si le estuviera diciendo al profeta Muhammad, que la paz sea con él, prepárate para el encuentro conmigo, ya que te queda poco. Y así es como le entendió Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, como dijimos en la historia al principio, entendió que si Dios le estaba diciendo pide perdón, después de todas las cosas buenas, de todos los versículos anteriores, está diciendo cosas buenas, se ha completado el din, la gente está andando en el Islam, pide perdón. Abdullah ibn Abbas entendió automáticamente
y ese es un conocimiento y un entendimiento que Dios le había dado, que si le había pedido a Muhammad que pida perdón es porque le estaba diciendo de manera indirecta: tu tiempo en esta vida mundanal ha acabado. Y me gustaría acabar el vídeo con esta reflexión sobre el perdón, sobre pedirle perdón a Allah, a Dios. El profeta Muhammad es bien conocido que siempre le pedía perdón a Dios, constantemente, todos los días. Subhanallah, y es una persona que ya se le había perdonado, es un profeta, una persona que ya se le había perdonado los pecados que había cometido en el pasado y sus futuros, y aún así pedía perdón. ¿Por qué? Porque hagamos lo que hagamos, demos las gracias que demos, no vamos a ser lo suficientemente agradecidos como para valorar haqqa de manera como debemos una sola bendición de Dios. Por mucho que tuviéramos todas nuestras vidas dando gracias sin parar, no sería suficiente para dar gracias kamayan baghi, como debemos, por una sola ni'ma. Y si el profeta, que la paz sea con él, pedía tanto perdón, a pesar de ser quien era, nosotros que cometemos pecados de noche y de día, ¿acaso no debemos nosotros pedirle perdón a Dios por nuestra debilidad? Por supuesto que sí. Y esa manera de pedirle perdón a Dios es una manera de humillarte ante Él. Es una manera de acercarte a Él. Es una manera de saber que Él está arriba y tú estás abajo. De que Él es tu Señor y tú eres su siervo. Entonces es muy importante que cojamos la rutina de, por ejemplo, después de cada rezo, pedirle perdón a Dios por todos los errores que hemos cometido. Es muy importante para sanar nuestros corazones. Y de la misma manera que Allah, Dios, le dice al profeta: pídeme perdón porque se te van a acabar los días, subhanallah, nosotros también tenemos que vivir cada día como si fuera el último. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw a'biru sabil. Tenemos que ser, como dijo el profeta, en esta vida como si fuéramos viajeros y en cualquier momento puede acabar el viaje. Entonces, sabiendo que cada día puede ser nuestro último día, tenemos que pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hemos hecho en esta vida, para después encontrarnos en el día del juicio con un corazón salim, que esté sano, que esté limpio, y con una cuenta que esté en blanco en cuanto a los pecados se refiere. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, le pido a Dios que este capítulo sea una antorcha que ilumine nuestras vidas, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que el Corán sea la luz de nuestros corazones. Nos vemos inshallah en el siguiente vídeo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.